Desde hace muchos años han dicho que la presa de San José está asolvada y deberían de desaguarla para poder limpiarla en el fondo y así pueda captar más agua y esté más limpia. Incluso dicen que los de la minera han ofrecido al gobierno desasolvarla sin cobrar un solo centavo, con la única condición de que ellos se queden con el asolve, con el propósito de extraer cualquier cantidad de mineral o plata que contenga. Según esto, los gobiernos de distintas administraciones no han aceptado la oferta porque, supuestamente, si hubiera mucho metal, mejor sería que el gobierno desasolvara y quedarse con las ganancias. Pero lo que pasa verdaderamente es que no quiere limpiar la presa porque en el fondo de la cortina hay muchas evidencias de crímenes perpetrados por gobernantes anteriores, de muchos desaparecidos que estaban en contra de tal o cual gobernante, y allí los aventaron amarrados de los pies con ladrillos muy pesados. De ser cierto esto, han de haber cientos de cadáveres. También cuentan que en la base de la cortina hay un gran tesoro enterrado. Un tesoro consiste en muchas joyas y monedas de oro que la gente donó cuando construyeron la presa y que el tesoro fue a guisa de ofrenda. ¿Quién sabe si sea cierto? Pero a nadie le permitirían que explore el fondo para buscar ese supuesto tesoro, y no se lo permitirían porque, aunque hallaran el tesoro, primero hallarían cadáveres de tantos hombres desaparecidos en la época de los caciques. Y hay una leyenda que muchas personas cuentan de la presa de San José, o más bien de la cortina. Cuando la construyeron, era la época en que mucha gente poderosa creía en el espiritismo y hacía rituales espiritistas. Al mismo tiempo sabían que la presa iba a traer progreso a San Luis Potosí, pero también podría ser su desgracia si por cualquier causa llegara a reventarse. Entonces los espiritistas pidieron consejo a uno de sus líderes, o brujo mayor, y este les dijo que para prevenir una catástrofe sería adecuado emparedar en la cortina a varios niños para que sus ánimas lloraran si se fuera a romper. Si se llegara a escuchar el llanto de las ánimas, la gente estaría prevenida y podría evacuar a la población. De tal modo, secuestraron a varios niños y niñas y de manera ritual los emparedaron vivos en la base de la cortina. Cuentan que hace muchos años, en septiembre de 1933, varias personas que sabían esa leyenda de los niños emparedados escucharon llantos fantasmales provenientes de la cortina y dieron aviso a las autoridades. Nadie les creyó, y menos que sus fundamentos estuvieran basados en una leyenda. Pero el día 14 comenzó una lluvia torrencial que no paró sino hasta el mediodía del día 15. Por causa de la lluvia y los encharcamientos que habían provocado, mucha gente no asistió esa noche a la Plaza de Armas al evento del Grito de Independencia. Aún así, la plaza estaba llena y a eso de las 11 de la noche, justo cuando el alcalde iba a dar el grito, mucha gente comenzó a gritar que la presa de San José se había reventado. Todos los allí reunidos empezaron a correr rumbo a sus hogares, pero la policía les pidió que mejor huyeran hacia las partes altas de la ciudad, que eran el sector de la Basílica de Guadalupe o la de la ex hacienda de la Tenería, hoy Parque Tangamanga 1. Muchos hicieron caso, pero otros no, porque querían ir por sus familiares o salvar sus pertenencias. Al día siguiente, el aspecto de la ciudad era de desolación. Mucha gente había muerto ahogada o desaparecido durante el caudal, pero la cortina de la presa de San José no se había reventado, sino que el desastre fue provocado porque se rompió la represa que había más abajo, entre lo que es ahora la Plaza El Dorado y el barrio de Santiago. Todas las casas que habían en ese sector fueron arrasadas y quienes lograron sobrevivir a la catástrofe fueron los que huyeron hacia las partes altas. Han pasado los años y ha habido otros desastres de menor magnitud. No obstante, la conseja sigue vigente. El día que lloren las ánimas de los niños emparedados en la cortina de la presa de San José será el día en que venga la peor catástrofe jamás vista en San Luis Potosí.
Los minerales de Cerro de San Pedro estaban en auge y como llegaban muchos buscadores de oro, el comercio era próspero. Las autoridades dispusieron el arreglo de dos principales corrientes. Una de ellas venía por el suroeste y formaba permanentemente lo que se llamaba los charcos de Santa Ana. Por aquellos tiempos llegó a San Luis una bella mujer. Se decía que procedente de Real de Charcas, a quien sus padres habían querido educar en la mejor escuela del lugar, que era de muy buenos modales. Dada su singular belleza y su bien formada educación, pronto fue cortejada por muchos galanes, de tal suerte que pronto contrajo matrimonio con el hijo de un próspero minero. No obstante, su nuevo estado seguía siendo cortejada por hombres que no dejaban de admirar su belleza, y así un día cedió a las propuestas de un apuesto galán. Cuando el esposo se enteró, quiso vengar su afrenta y con este propósito llegó a su casa en el momento en que se encontraban juntos los amantes, pero ella, en un momento decisivo, mató a su esposo y al amante, deshaciéndose de los dos. Huyendo de la justicia, llegó a San Luis, donde se dedicó a la vida galante. Poco tiempo después le nacieron dos bellos gemelitos, que ella cuidó con esmero hasta la edad de 1 año, tiempo en que se dio cuenta que mucho le estorbaban y en más de una ocasión pensó en deshacerse de los pequeños. Por fin, un día en que el calor era sofocante, se fue a bañar a los charcos de Santa Ana, llevando consigo a los niños. Una vez dentro del agua, los soltó, llevándoselos la corriente. Inmediatamente se arrepintió y quiso salvarlos, pero ya no le fue posible. Y ella misma estuvo a punto de ahogarse. Gritaba pidiendo salvaran a sus hijos, pero solo pudieron salvarle a ella, a quien sin sentido se llevaron al hospital. Cuando volvió en sí, pedía a gritos, desesperada, como loca, le salvaran a sus hijos. Por fin, ya establecida, se pasó el resto de su vida buscando en los charcos de Santa Ana, en las corrientes, en el río de Santiago, a donde desembocaban todas las corrientes de San Luis, siempre buscando a sus hijos, culpándose de haberlos ahogado. Esto dice la historia y la leyenda sigue. La leyenda de La Llorona es de tradición nacional, forma parte de nuestro folclore y tanto en México, capital de la República, como en casi todas las provincias del país, tiene una versión particular de esta leyenda. Con frecuencia, los hechos de este personaje se desarrollan en las cercanías de un río o de una laguna o en un día de lluvia. El caso es que siempre hay agua de por medio. Esta Llorona difiere de las demás en algunos aspectos. Por eso es nuestra Llorona potosina. Por calles estrechas de la ciudad aparecía una mujer con albo vestido y manto. Al caminar dejaba una estela que emanaba reflejos luminosos. Deambulaba generalmente después de las 12 de la noche, aunque no siempre como fantasma, porque cuando se dejaba ver normalmente tenía el aspecto de una persona común y corriente. Si bien no era casual que una dama caminara sola a esas horas, los caballeros noctámbulos la saludaban y ella contestaba con gracia, siguiendo apresurado su camino. Dicen los que dicen que conocieron a los que dicen haber hablado con los que la conocieron, que tenía un rostro hermoso y melancólico. Tiempo después de que pasaron ciertos acontecimientos que diremos en el curso de esta narración, se llegó a la conclusión de que ella era una persona conocida en ciertos círculos sociales con el nombre de Lucía, ya que de día visitaba a personas amigas que ignoraban que fuese la Llorona. Ocurría la coincidencia de que siempre que esta mujer paseaba por las calles hacia el río Santiago en las orillas de la ciudad, se oía el prolongado y lastimero grito. Una y otra vez. Al día siguiente, la gente comentaba: qué cosa más curiosa y más casual. Anoche encontré por una estrecha calle del rumbo de Santiago a Lucía y al perderla de vista escuché un llanto semejante al que dicen que hace la Llorona. Y otras personas comentaban: yo también escuché un lamento, yo también.
Esto sucedía con bastante frecuencia. Cierta vez, en la que se organizó una tertulia en la casa de la familia Zarzosa, donde se habían reunido varias amistades, estaba también Lucía. Se veía contenta, hasta risueña. No obstante, algo extraño reflejaba su rostro, como una preocupación o un lejano recuerdo que le entristecía. Iba sola, como siempre asistía a cualquier lugar. No se le conocía a pariente alguno. Vivía sola en una casita en los aledaños del barrio de Santiago, al norte de la ciudad, muy cerca del río del mismo nombre. Nunca se supo el origen de Lucía. Era una mujer joven y bella, envuelta en un halo de misterio. Ella nunca habló de su procedencia, tal vez porque nadie se lo preguntó. Eran las 12 de la noche. Muy tarde para aquellos tiempos en que la gente acostumbraba a recogerse temprano, quizá porque las calles no estaban iluminadas como ahora y la vida era lenta y tranquila. Lucía se despidió de las personas reunidas en la tertulia. No bien había salido de la casa cuando se dejó ir un lamento largo y tenebroso, clamando por sus hijos. Todos los que permanecieron en la casa referida quedaron como petrificados, paralizados por el terror. Hubo un largo silencio. Cuando pasó el pánico y volvió la tranquilidad, algunos comentaron: "Y la pobre Lucía se fue sola". Alguien dijo en tono de broma: "¿No será ella misma la Llorona?". Todos se rieron porque el chiste les causó gracia, menos a una mujer que tenía dotes de clarividencia y que ya había notado en Lucía algo extraño, algo que la hacía sentir como que no pertenecía a este mundo, que aquí estaba para purgar una pena. La clarividente sabía que Lucía bien podía ser la mismísima Llorona. Una noche cerrada, en que no brillaban las estrellas, una de esas noches en que el frío es intenso y la lluvia pertinaz, asistió Lucía a una de esas acostumbradas tertulias provincianas, amenizada con piezas de violín, piano, cantos, nutrida con exquisitas viandas y endulzada con variados postres. Un elegante joven, ataviado con traje de fina procedencia inglesa, vio a Lucía por primera vez y quedó impresionado ante su extraña belleza, cuyo rostro resaltaba emergiendo de un ropaje coloreado en varias tonalidades de azul cobalto, envuelto en una capa tornasol bordada con perlas. El joven elegante miraba extasiado aquella belleza etérea. Llegó el momento en que Lucía debía retirarse. Él se ofreció para acompañarla a su domicilio, a lo cual accedió ella después de insistentes ruegos tanto del joven como de los anfitriones. Subieron al coche tirado por un caballo y tras de caminar un rato, cuando se oyeron sonar a lo lejos las 12 campanadas, Lucía dijo de repente: "Aquí me bajo, alguien me espera". Y sin hacer parar el coche, bajó de él y tendió un vuelo tenue con un vestido luminoso, casi pegado al suelo. Enseguida se escuchó el grito lastimero que se perdió en la distancia. En medio de la lluvia nocturna, el joven quedó paralizado de miedo. Después dio un fuerte chicotazo al corcel y a carrera tendida se alejó de ese lugar. Contó a todos lo acontecido. Unos le creyeron, otros no. Pero la verdad es que Lucía jamás volvió a aparecer por ningún lado. Sin embargo, hay quienes aseguran que todavía hoy han oído el triste lamento de la Llorona potosina. Una de las leyendas de San Luis Potosí más emblemáticas y más aterradoras para muchos, sobre todo porque ocurrió en los años 80 y al parecer todo fue verídico.
La historia cuenta que un taxista de nombre Abel Morales se encontraba trabajando en el turno de noche durante el mes de noviembre. Él ya había trabajado más de 5 horas, pero estaba dispuesto a subir un último pasaje, por lo que cerca de las 2 de la mañana y a escasos metros del cementerio del Saucito, una mujer vestida de negro, como si hubiera asistido a un funeral, le hizo la parada. La mujer se encontraba vestida toda de negro y sin embargo se veía muy elegante, la cual le pidió de favor que la llevara a cada uno de los templos de los 7 barrios. El taxista se extrañó, y es que alguien que pida una cosa así y a esas horas de la noche le pareció muy raro. No se reservó y le comentó a la mujer que lo más seguro es que ningún templo estuviera abierto a esa hora, pero ella insistió que la llevara, pues solo iba a rezar a las afueras de cada uno. El taxista aceptó el trabajo e inició por llevar a la primera iglesia, la cual era el templo de San Francisco. A pesar de que el hombre intentaba hacer plática, la mujer no respondía nada, siempre callada y seria, por lo que él entendió que se encontraba muy apurada en cumplir con ese trabajo. En cada uno de los templos, la mujer se ponía de rodillas de frente y rezaba por unos minutos para regresar al carro. Al final, la mujer le pidió a Abel que la llevara al mismo lugar donde la había recogido, cerca del cementerio del Saucito. Tras dejarla en su destino final, la mujer le comentó que no tenía dinero para pagarle, pero que en cambio le daría una carta y una cadena de oro para que se le entregara a su hermano, el licenciado Mario Palomares, quien además le pagaría. Abel se molestó mucho por el viaje que realizó y la falta de pago, pero su cansancio era tanto que no le quedó otra que aceptar e irse a dormir. A pesar de lo cansado que se encontraba, Abel no podía conciliar el sueño, y es que ese extraño suceso con la mujer lo tenía dando vueltas por la cama. Al día siguiente, acudió al despacho del licenciado Mario Palomares, a quien le entregó la carta y la cadena, además de contarle la extraña historia. El licenciado aceptó la cadena y leyó la carta para al final aceptar hacer el pago. Pero mientras le entregaba el dinero, le señaló a Abel que era importante confesarle que la medalla y la carta pertenecían a su hermana Socorro, quien habría muerto hace más de 2 meses. Abel quedó perplejo y decidió no aceptar el pago. Los días siguientes, el taxista no podía conciliar el sueño debido a lo sucedido. Hasta según cuentan, murió al mes de los hechos. Algunas personas, entre ellas historiadores, aseguran que el taxista existió y que efectivamente murió tras lo ocurrido. Se dice que hubo un segundo taxista al que le sucedió lo mismo o algo similar, que incluso aún vive, pero no se ha podido confirmar el dato. El antiguo hospital se encontraba entre los barrios de El Montecillo y de San Sebastián, cerca del costado sur del Templo de San José. Cuentan que entró a formar parte del personal una enfermera llamada Eulalia, de buena presencia, quien desde el principio dio muestras de profesionalismo y diligencia. Por lo tanto, se ganó la simpatía y el aprecio del personal médico y administrativo. Eulalia repartía su tiempo entre su trabajo en el hospital y en atender a su familia, que consistía en su madre y 2 hermanos menores. Llevaba una vida tranquila, sosegada y al mismo tiempo activa. Nada perturbaba el horizonte de esta eficaz mujer. Años después, se inauguraba un flamante hospital con el nombre de Hospital Central Dr. Morones Prieto, y a este hospital pasó la mayor parte del personal del antiguo Hospital Civil, entre el que se encontraba Eulalia. A este mismo lugar llegó a hacer sus prácticas profesionales un doctor de nombre Joaquín,
quien al poco tiempo de conocer a Eulalia, la hizo su novia. Duraron un tiempo así, y como todo marchaba bien, Joaquín le propuso matrimonio a la inocente enfermera, ella aceptando. Solo como condición, el joven doctor le pidió que lo esperara 6 meses porque tenía que tomar un curso de medicina en Monterrey. Pasó el tiempo y cuando estaba por cumplirse el lapso, Eulalia, con la ilusión de que pronto se casaría, compró el vestido de novia. Al mismo tiempo, en el hospital hubo un baile y cuando le preguntaron a Eulalia si asistiría, ella dijo que no, porque no estaba su novio Joaquín. Uno de los doctores le dijo que estaba equivocada, porque Joaquín se había marchado a Monterrey a casarse. Tal noticia derrumbó a Eulalia, cambiándola por completo. Trataba de mala gana a los pacientes, no les daba sus medicinas y se dice que muchos murieron por su negligencia. Transcurrió el tiempo y la enfermera, tras una penosa enfermedad, murió en el mismo hospital donde trabajaba. Se cuenta que desde entonces, en ese hospital, se aparece una enfermera pulcramente vestida de blanco y que de vez en cuando atiende pacientes. Una mañana, entró una de las nuevas enfermeras al cuarto de un paciente y lo saludó. ¿Cómo está? ¿Cómo pasó la noche? Bien, gracias a Dios y gracias también a la enfermera que pasó en la noche a inyectarme. La enfermera, muy extrañada, le preguntó quién lo había inyectado, a lo que el paciente le contestó: una enfermera vestida de largo, con su ropa bien almidonada. Aun cuando la nueva enfermera sabía que no podía ser, nada dijo al paciente. A la hora de comer, le comentó esto a una de las enfermeras que más tiempo llevaban trabajando en el hospital, quien le contó la historia de la enfermera Eulalia. Seguramente es la planchada. Le decimos así porque siempre anda muy almidonada, con la bata bien planchada, jamás se le arruga ni se le ensucia. También se aparece en los pasillos y se introduce en los cuartos de los pacientes. Varias de las enfermeras y de los doctores la hemos visto. Hoy en día, en el Hospital Central, ya se han acostumbrado a ver deambular por los pasillos o saber que ha entrado en los cuartos de algunos pacientes a una enfermera con su vestido largo, blanco, impecable y almidonado. Incluso, nadie duda que alguna vez haya asistido como ayudante en las operaciones que los nuevos médicos practican en el quirófano, pues fue precisamente en la sala de operaciones en donde Eulalia empezó su trabajo de enfermería. ¿Alguna vez has escuchado la leyenda de la bruja La Maltos? En definitiva, esta es una de las leyendas más populares de la capital potosina que hasta el día de hoy sigue viva. Por allá del siglo XVII vivió en San Luis Potosí el señor Diego de Malto, nombrado alcalde de la zona de Santiago del Río. Su descendencia fueron 17 hijas, todas mujeres. Sin embargo, todas las propiedades del hombre quedaron a nombre de María Ignacia Martínez de Malto. Desde ese momento empezaron a correr los rumores de que María practicaba las artes obscuras y así había convencido a su padre de dejarle toda su herencia. Sea como sea, María se convirtió en una de las mujeres más poderosas del estado, obteniendo un lugar en la sociedad potosina. Además, la mujer destacaba por su belleza y un importante puesto dentro de la Inquisición. Cuenta la leyenda que en esos tiempos existía el toque de queda en la capital potosina, pero para la Maltos no. A altas horas de la noche, la mujer salía en una carreta conducida por 2 caballos negros. El rechinado sobre las aristas de las calles y el respirar frenético de los caballos helaban la piel.
Ella residía en lo que ahora se conoce como Los Arcos y Piña, lugar que era prestado para que la Inquisición pudiera realizar sus horribles oficios. Ahí era donde se dice la Malthus aprovechaba para realizar sus poderosos conjuros que implicaban terminar con la vida de personas. Se dice que fueron 30 personas, casi todos funcionarios de gobierno, los que la Malthus asesinó con los años. Sin embargo, la cifra podría ser mucho mayor. Gracias a su puesto en la Inquisición, la mujer ejecutaba a condenados que a veces ella misma acusaba. Un día, sin darse cuenta de las repercusiones que tendría, la Malthus asesinó a 2 personas que pertenecían a una de las familias más poderosas de la ciudad. Después de eso, sus asesinatos ya no fueron tolerados por las autoridades y fue condenada a muerte. Como último deseo, María pidió que se le dejara dibujar en la pared de su morada un recuerdo de su vida. El deseo le fue concedido y enfrente de diversas autoridades se dejó a la mujer pintar en su habitación. La Malthus comenzó a dibujar una carreta con caballos negros, igual a la que usaba para recorrer las frías noches de San Luis Potosí. Pero una vez terminado, la gente quedó horrorizada al ver que poco a poco aquel dibujo cobraba vida y se salía de la pared. La Malthus aprovechó el descuido de la gente y se subió al carruaje que poco a poco se volvió a incorporar a la pared. A través de la pintura, el carruaje avanzó hasta perderse en el horizonte con la Malthus dentro, despidiéndose con una horrible risa. Algunos autores aseguran que la Malthus siempre reconoció su maldad y las culpas que sobre ella corrían, por eso nunca juró venganza contra nadie más, siendo esta la última vez que se vio. Desde ese momento, la gente cuenta que en el edificio Ipiña empezaron a suceder cosas paranormales, quizá producto de los espíritus torturados y sacrificados en la Inquisición o por la Malthus. Aún en la actualidad, en el edificio de Los Arcos y Piña, en la esquina de Carranza y Zona Centro, se encuentra un letrero con el nombre de Calle Malthus. Un tío de mi mujer trabajó muchos años en donde ahora es el Parque Tangamanga 1. En esos terrenos estaba la hacienda de la Tenería, que por muchos años estuvo medio abandonada, hasta que el gobierno los expropió para convertirlos en parque. Arreglaron lo que era la casa grande de la hacienda y también una de las trojes, donde ahora están las oficinas. A ese tío de mi mujer, que murió hace como 10 años, le gustaba platicar cosas de miedo y siempre platicaba una historia que, nos aseguraba, a él le tocó ver cuando trabajó en esas tierras. Y decía que lo vio varias veces. En las noches de verano, cuando había luna maciza, siempre pasaba un carretón por donde antes hubo un camino de herradura que llegaba a las trojes y a la casa de la hacienda. Él y sus compañeros veían ese carretón pasar, pero sabían que no era cosa de este mundo, sino algo así como una cosa fantasmal. O sea que el carretón no era real, ya no era real, pero debió haber sido real muchos años atrás, cuando la hacienda era productiva. Contaba que pasaba el carretón y se oían quejidos de gente y también las pisadas de los caballos o mulas que lo jalaban. Hasta se oían los latigazos del carretonero. Seguía y seguía su camino, el carretón, hasta que se metía o se desaparecía en una de las trojes. Y también nos contaba que cuando pasaba olía a muerto, a cadáveres, pero que no era el mismo tufo apestoso de las pieles que encuentran.
Y luego nos contaba que gente de más antes explicaba que lo de ese carretón fantasmal tenía que ver con una desgracia que pasó hace muchos años aquí en San Luis. Una desgracia causada por una enfermedad que mató a mucha, pero mucha gente. O sea que hubo una epidemia y se murieron muchísimas personas, entre ellas trabajadoras de la hacienda de la Tenería. Entonces, cuando tocó esa epidemia, cargaban a los muertos en el carretón y primero los llevaban a una troje de la hacienda. Habrá sido para contarlos o reconocerlos, y luego ya se los llevaban a darles cristiana sepultura en el panteón. Eso es lo que nos contaba el tío de mi mujer. Pero yo también he escuchado cosas parecidas de gente que dice haber visto esa carreta en lo que ahora es el parque, en la avenida Grande, ahí por donde está el Teatro Carlos Amador. O sea que hay gente, trabajadores o visitantes que se quedan hasta muy tarde porque hay evento en ese teatro, que ha visto que pasa un carretón viejo y que el aire huele muy feo cuando pasa. A los que no saben esta historia, se les hace raro que un carretón pase por ahí, pero los que sí saben mejor se santiguan como respeto a los muertos y a la muerte.